Un preparador físico llamado Manuel Cruz Rosario, quien se ha convertido en un gran... Manuel Cruz Rosario es un destacado preparador físico. Actualmente ayuda a jugadores de la selección dominicana de baloncesto. Muy emprendedor, se llama Manuel Cruz Rosario. Batazo largo por el left field, ni se movió el left fielder. Jeremy Peña pone en la pizarra a las estrellas. Bienvenido Manuel Cruz, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias por la oportunidad realmente y estamos aquí. Mira, me sentí muy emocionado al escuchar tu historia y más de lo que había visto sobre ti. Y yo dije, no, tenemos que sentarnos y tenemos que hablar y contar qué tal. Te comento, esta sección se encarga de conversar sobre tu historia a través de 7 preguntas, básicamente, en la cual tú nos comentas cómo fue el proceso de tu desarrollo, cómo conectaste con tu esencia, cómo has logrado trascender a pesar de tu edad, las fronteras. De todo eso se trata en 7 preguntas básicamente que yo trato de hacerlo. A veces se me pasa una más que otra, pero básicamente esa es la idea. Y nos gustaría saber quién es Manuel Cruz desde su niñez. Bueno, Manuel Cruz, desde niño, un jovencito que siempre tiene la cosa clara, en el sentido de que siempre se ha puesto metas. Me gusta, o sea, siempre me ha gustado como que si me dicen, tú no puedes hacer esto, yo trabajo para hacerlo, para demostrarte a ti que sí yo pude, también inspirarte. Yo siempre de niño he tenido como esa sangre de líder. Realmente mi grupito siempre, vamos Manuel. Y siempre me ha gustado inspirar y se puede decir que eso, Dios me puso aquí para eso realmente. Dios tiene un plan conmigo. Qué bueno. Esa parte del crecimiento de la escuela, el bachillerato, de tu familia, ¿cómo fue ese proceso? Mi inicio en la escuela fueron en el club, en la escuela Mantenas Avipita. Y el bachiller lo hice en Senapé, los sábados, por el asunto del play. Yo de lunes a viernes eran en la pelota y los sábados en la escuela. Me mantenía así. Bueno, entonces tú tuviste una juventud, diríamos, un poquito, muy sumergida en el deporte. Muy sumergida en el deporte. Entonces, con tus amiguitos en la escuela básica, ¿desde ahí tú jugabas pelota o cómo era? Desde básica ya yo estaba en liga jugando pelota ya. Entonces tus padres me imagino que estaban encima de ti, estaban contigo, ¿cómo era? ¿Te criaste con tus padres? ¿No fue así? ¿Cómo fue esa parte? Yo siempre, con mi padre siempre, con los dos, gracias a Dios. Y, ¿qué te digo? Ellos veían que a mí me gustaba y yo tenía el apoyo de ellos, pero sin olvidarme del estudio. Que eso siempre, para ellos siempre ha sido importante, ¿me entiendes? Mientras yo estudiaba había pelota. Si me ponía un poquito, como sabes, con los niños, de una tarea que no hacía, no iba para el play. Entonces yo lo que me encargaba de hacer mi tarea para ir al play porque eso es lo que me gustaba. Ok, entonces tú trabajabas, en la escuela básica la hiciste normal. Sí. ¿Mañana o tarde? Temprano, normal, en la mañana. En la mañana, sí. Ya. Entonces ya cuando empieza el primero de bachiller, ahí entonces empieza a jugar pelota. Realmente fue ya en segundo de bachiller ya. ¿Segundo de bachiller? Sí, que empecé a tener un nivel un poquito más alto en el béisbol. Me desarrollé muy a temprana edad y ya se ven las condiciones, ¿entiendes? Y tuvimos que coger esa decisión de estudiar los sábados para poder dedicarle un poquito de más tiempo. Tú sabes que, de acuerdo a lo que tú me comentas y cómo has venido y según lo que estuvimos hablando fuera de cámara, venir de un cuidado entre familia,
de un crecimiento normal, como pudiéramos decirlo, a pasar a estudiar los sábados en un ambiente diferente, porque estamos hablando de que te sacan de un ambiente de niño, adolescente, a trabajarte la parte de los estudios en un ambiente ya prácticamente de adulto y de gente con otra idea. Ese cambio, ¿cómo fue? Lo primero fue un poquito difícil, realmente, porque imagínate, en mi curso había personas mucho mayores que yo, pero me adapté al cambio, porque era base un propósito, ¿me entiendes? Y luego que empecé a dominar eso, realmente lo veía normal. Siempre teniendo claro que era por un propósito, ¿me entiendes? Que era la pelota en ese entonces. ¿Cómo convenciste a tus padres de que ese paso se diera? Porque yo te voy a decir una cosa. Bueno, es difícil tú exponer a tu hijo a ese ambiente que no pertenece. Realmente no fui yo que lo convencí. Fueron mis entrenadores, pero fue un largo tiempo para que mi papá pueda aceptar esa decisión, que para él fue un poquito tediosa, porque él decía que él podía seguir estudiando en la mañana y el play, pero que llegó un momento que él vio lo que está pasando conmigo y él mismo tuvo la decisión de decir, Manuel, vamos a estudiar los sábados por lo que está pasando contigo. Entonces, había un ejemplo tryout que yo no podía ir por la escuela, ¿me entiendes? Y mi papá no me va a decir, vete al tryout por falta de la escuela. Entonces, se tuvo la decisión para que yo estudié los sábados, empecé a estudiar los sábados. Me dijiste que inicias ya de lleno en el béisbol, segundo bachiller. ¿Qué edad tenía en ese momento? 14, 13. ¿Cuáles eran tus mejores habilidades? En el béisbol. Ahí, sí, en ese momento, que hicieron que llamara la atención Mi para tomar esa velocidad, decisión. mi velocidad en la pierna, mi destreza, un buen fildeo, tenía buen brazo. Y realmente la habilidad, el problemita mío era el físico en ese entonces, que no tenía ese volumen como siempre, pero la velocidad mía, con mi velocidad. ¿Dónde iniciaste a practicar en ese momento? Desde niño en la Liga Aurelio González. Y pasó un programa en Jerry González, cariñosamente le decían Pusa. Él me pasó al Olímpico, donde Papiro. Y entonces de ahí pasé donde Mateo, en una academia que en ese entonces Francisco Cordero, espero que ustedes lo hagan de liga, era que la administraba, era como el inversionista de esa academia. Y ahí fue que terminó la carrera realmente. ¿Dónde está esa academia? Ella se mudó ahora mismo, porque ellos empezaron aquí, por el 22, un play de Pedro Martínez. Pero no recuerdo bien ahora mismo, pero ellos están en otro lado ahora. Ok, entonces inicias por los alrededores primero, Sí. por tu casa, en ese momento. Sí. Te sigues desarrollando en función a la habilidad que estaba demostrando. Esa habilidad que tú mostraste en ese momento, en segundo bachillerato, 14, 15 años, ¿cómo la lograste? Porque yo entiendo que aunque sea un don, pero eso se trabaja. Realmente, el trabajo extra que yo hacía. A ver, porque muchas personas, por la situación que viven, se van fortaleciendo. Por ejemplo, hubo una historia donde una persona en silla de ruedas tenía mayores habilidades para hacer, por ejemplo, competencia deportiva para ese tipo de personas, y era porque por donde él vivía no había de otra que hacer. En el caso tuyo, ¿cómo tú lograste adquirir esa habilidad? Si tú ibas a la finca de tu padre, ¿qué tú hacías? Porque tú eres un niño. Entonces, cuando niño, tú por lo regular estás jugando, pero ¿cómo lo lograste? Como yo, desde muy niño siempre quise ser pelotero, entendía que se debe trabajar duro para lograr eso, ¿me entiendes? Entonces, como en ese entonces mi destreza mayor era la velocidad en la pierna, yo decía, bueno, si esto es lo que yo tengo ahora mismo que sobresale, vamos a seguir trabajándolo para que sobresalga más y llame la atención. Tenía un buen bate, tenía un buen brazo, pero mi fortaleza era esa. Entonces ya a esa edad yo, por ejemplo, me despertaba, se iba para el play, comía y era para el gimnasio, luego salía a mi casa en la calle a trabajar mi pierna, físico, cosa que yo lo aprendía viendo a otro entrenador haciéndolo, yo me lo aprendí el ejercicio y lo hacía yo en mi casa. Y siempre me mantenía día a día. Mi papá un día me dijo, hey, descansa. Pero yo le decía que no, porque yo quería lograrlo. No por asunto económico, sino porque era una pasión y porque yo quería lograr ese objetivo, ¿me entiendes? Y yo siempre de niño tuve eso bien claro. Pasa este proceso de entrenamiento fuerte, ya diríamos en una academia.
¿Llegó algún momento en el cual dijiste que era suficiente? Dijiste, ya, me cansé por la responsabilidad que había con el estudio, o entendías que podías seguir llevándolo hasta otro nivel. Realmente cuando tuve la lesión, fue cuando yo dije, bueno, tuve la lesión y duré, o sea, yo me lesioné a los 15 años, pero yo con 17 todavía estaba, seguí intentando, porque no quería. ¿Tuviste una lesión a los 15 años? Sí, tuve una lesión en el tobillo, recuerdo en ese entonces. Y me cogía terapia y volvía para atrás, pero yo no me rendía. Hasta que ya cuando tenía 16 años, casi 17 realmente, meses para cumplir los 17, un día me dije a mí mismo, bueno, está un poquito difícil que yo pueda conseguir un contrato profesional aquí en el país. Yo puedo aportar a otros jóvenes haciendo lo que yo sé en ese entonces, porque cuando yo hacía el ejercicio afuera de mi casa, muchos jovencitos del área que eran peloteros iban a hacer lo que yo hacía. Y yo era como un pequeño entrenadorcito, que decía, esto así, esto así. Y como tenía esa cosita, a mí me gustaba, realmente ayuda. Yo de un día mismo, a mí mismo me dije, bueno, yo voy a tomar esa decisión de ser un entrenador. Una pregunta. Una lesión que te cambia la vida. Porque Realmente, tú vienes desde muy pequeño anhelando ser profesional en el área del deporte, pero como deportista, o sea, practicándolo. Una lesión que vino fruto a un proceso, fruto a una condición propia de ti, o fue un accidente. Esa lesión yo la estuve jugando. Jugando. Sí, estaba jugando. Pisé una base mal. Y ahí empezaron los problemas. Una base mal cambió tu vida. Pisar una base mal. Se puede decir que sí, realmente, o quizás, ¿qué te digo? ¿Qué te dijeron tus padres cuando inició ese proceso? Porque al ver, o sea, estamos hablando de que ellos decidieron cambiar la formación de educación para que tú formaras, para que tú lograras, diríamos, tu sueño. Y estamos conscientes de que el tema no es económico. A esa edad, donde hay mucha efervescencia, donde hay muchas cosas que te llegan a la mente, y fruto también a la inexperiencia, la inmadurez, diríamos, propio de la edad, que es normal. ¿Quién influyó para que tú no tomaras una decisión desafortunada? ¿Quién tú entiendes o quiénes tú entiendes que te sirvieron de inspiración? Mi familia. Porque es que si tomo la calle, le voy a quedar mal a mi familia. ¿Me entiendes? Mi mamá. O sea, no pensaba en eso y decía que yo no puedo darle un dolor de cabeza a mi mamá. Yo mejor tengo que hacerla sentir orgullosa. Ya que yo no pude ser pelotero profesional, yo voy a dar todo de mí como entrenador. Aunque el proceso es un poquito largo y lento realmente. Yo voy a hacer que ella se sienta orgulloso de mí y del hijo que ellos tienen, haciendo el bien. ¿Me entiendes? Sí, realmente, por lo que se está pasando hoy en día, sabes que un joven puede coger la calle rápido en esa situación. Pero yo siempre me mantuve firme. Hubieron tentaciones, ¿me entiendes? Por el medio. Pero yo nunca como que... ¿Qué ha sido de especial o qué te ha dado tan rápida la fama de tú estar ahora mismo en el escalafón que tú estás? ¿Qué tú crees que ha sido la clave? La humildad. La sencillez, la humildad. Se habla mucho sobre el uso inapropiado de medicamentos para el rendimiento de los peloteros. Eso se habla muchísimo. Sí. De hecho, tenemos ejemplos que se han dado con estrellas mundiales. En tu proceso de recuperación o en tu proceso cuando tú estabas trabajando, ¿te llegaron a ofrecer ese tipo de productos? Sí, pero como mi papá siempre estaba arriba de mí, eso nunca pasó. Una de las cosas que mi papá siempre ha tenido como fobia. Exacto, como que Manuel, mira, está bien que podemos lograrlo aquí, pero siempre por lo correcto. Y yo siempre lo tuve claro. Yo veía muchos casos, incluso el compañero mío en ese entonces, que pasaban y yo decía, bueno, es una experiencia para mí, pues yo iba aprendiendo de él. Para no hacerlo yo nunca realmente no
No, yo no llegué a usar esa sustancia. Siempre, bueno, sí, como algo normal, la proteína. Y siempre era tan tal que tenía que ser certificada por el MLB, si no, no me la bebía. Mi papá se encargaba de eso. Tú sabes que hay un proceso en el entender la realidad. Me dice que tu familia ayudó mucho en que tú entendieras que quizá el propósito que tú tenías no era ese. Algo más te llegó a motivar, diríamos, a entender y a digerir la situación. Que tú hayas visto en ese proceso. Porque yo sé que dejar de intentarlo no fue una opción. Eso yo estoy claro. Porque cuando uno cree en algo, eso es lo que uno quiere lograr sobre cualquier cosa. Pero aparte de la influencia de tus padres, ¿qué más tuviste que te ayudó a conectar con la situación y tomar otra decisión? Ya que no podía, por tema de salud, por la lesión, cumplir mi sueño, mi meta, yo decía, bueno, yo lo que haré es aportar a más jóvenes para que sí lo cumplan. Yo siempre, eso desde que tuve esa situación conmigo mismo, de saber qué haré ahora después de, esa fue uno también de mi primer pensamiento. Dije, bueno, vamos a ayudar a más jóvenes. Vamos, lo que yo no puedo lograr, que lo logren ellos. Yo me voy a sentir como que si lo logré yo. Eso fue uno de mis primeros pensamientos, después del tema familiar. Y ahí fue que comenzó todo realmente. Ahí fue que comenzó ese gran sueño de yo ser grande en esa área, a base de hacer la cosa correcta e inspirar a otros. ¿Me entiendes? Comencé en la calle un día, un lunes, recuerdo como hoy, con 3 jovencitos del área. Empezamos a trabajar, yo a dar ejercicio, lo poco que sabía en ese entonces. En ese momento tú le explicabas a ellos lo que tú aprendiste en la academia. Físicamente. Físicamente. Sí. Y también el ejemplo mío de la lesión, también se lo mostraba, se lo enseñaba, así decir, para que lo vean como un ejemplo. Lo vean como que, mira, yo tuve esta situación, pero mirando cómo estoy aquí, inspirándole a ustedes. Entonces, con 18 años de edad. 18, ok. Pero ya se sabía por la comunidad que tú eras un atleta de alto rendimiento. Sí. Ya se sabía. Sí, ya sabían. Incluso yo, cuando yo jugaba, estaba en mi subprime, estaba en mi buena forma de estado físico, que ya de mí se hablaba mucho en el sector. Oh. Hay un jovencito que Estaba firma. que estaba así, donde quiera que yo diga, mira, ese es el hijo de fulano que está, ¿me entiendes? Donde quiera. Ok. ¿Utilizaste eso para entonces conectar en otro ambiente, dentro del mismo deporte? Se podría decir. Entonces ahí inicia tu carrera como entrenador profesional. Afuera de mi casa, en la calle. Afuera de tu casa. Estamos hablando que no había ninguna herramienta. Ninguna. Piedrecita y la escalera de aquí de mi casa, eso es lo que yo usaba. Había aquí cerca hay una subida también. Y así era que yo empecé. Ahí lo único que había era pasión. Y pasión y deseo de ayudar a otros. De ayudar a los demás. Empezó sin fines de lucro realmente. Fue algo mi papá y mi mamá se enfadaron un poco conmigo en ese entonces. Porque yo con 18 años haciendo eso, claro, no había como... Está bien, ok, ¿qué viene ahora? Todos los días afuera en la calle, trabajando con esos jóvenes. Muchas personas se burlaron. Fue algo que para una persona emprendedora con meta y sueño eso siempre va a pasar. Pero yo nunca bajé la cabeza. Como que, se está hablando de mí porque yo llegué a ver gente que me serían de mí. Mira, este muchacho dando ejercicio en la calle. De loco, me decían. Y me gustaría realmente quizás verlo ahora y darle un abrazo y desearle las bendiciones. Pero, es lo que te digo, eso siempre ha pasado. Cualquier persona que sueña con ser exitosa en cualquier rama, esas cosas van a llegar. Yo lo veo como barrera, ¿me entiendes? Sí, como de esas adversidades que uno tiene que superar para... Inicias como, diríamos, ayudar a las personas a fortalecerse en su área. Poco a poco empieza a crear otras condiciones favorables. ¿Cuándo te das cuenta de que ya es un proyecto, que es un modelo de negocio? Cuando me vi con 20 jóvenes en la calle. 20 jóvenes en la calle. En ese entonces. ¿De diferentes disciplinas? ¿O de diferentes disciplinas. Ya ellos venían y yo decía, bueno. ¿Y qué tú entiendes que los motivaba a ellos a ir ahí? Porque tú tenías 18 años.
en ese entonces el buen trabajo que se estaba haciendo, porque no le llamo don, le llamo como una bendición de Dios realmente, porque no tenía ese conocimiento grande, así decir, como otras personas en ese entonces, pero se veían resultados notorios con lo poco que sabía, ¿me entiendes? Uno de los casos que recuerdo cuando comencé fue un jovencito que jugaba béisbol y él hacía el 7-2 en las 60 yardas y necesitaba bajar. Y yo recuerdo que en 3 meses el joven estaba haciendo 6-7, sin ninguna herramienta. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, la cosa está un poquito en serio, yo tengo que... Y me gusta lo que estoy haciendo. Aunque mi papá y mi mamá lo primero estaban un poquito... Que se entienda, porque ellos siempre quieren el bien para uno, ¿me entiendes? Y yo dije, bueno, yo le voy a dar para allá. Yo me voy a formalizar en esto y yo me voy a proponer a mí mismo ser grande en lo que hago, hasta que gracias a Dios en día se dio. Hacemos una entrega de un reconocimiento como estrella, como talento, como familia a nuestro querido Manuel. Cuando te diste cuenta que ya el proyecto era diferente, a nivel de formación, porque tú sabes que se necesita una acreditación, independientemente del conocimiento que se haya adquirido a través de la experiencia, pero se necesita una... Ahí empezó lo difícil. ¿Dónde acudí? Ahí empezó lo difícil porque toqué muchas puertas y me decían como que sí, pero tú me entiendes, como que está bien. O sea, un niño, así decir, prácticamente. Dios me puso 2 personas que fueron las que realmente en ese tema me ayudaron. Marco Tineo y Daniel Tati, son 2 entrenadores aquí de mi sector que vieron mi talento, así decir, vieron mi buen corazón y el hambre que yo tenía de echar para adelante en esa área. Y ellos empezaron, en el tema del estudio, en el área, empezaron a enseñar cómo son las cosas, ve aquí, hazme esto, y así fue que yo me fui formando, poco a poco. Realmente estoy donde estoy, te puedo decir que yo tiene un gran porcentaje de mi éxito realmente en mi carrera, ¿me entiendes? Pero fue así. Fue muchas puertas cerradas, toqué muchas puertas. Muchas personas me dijeron que no en mi cara. Otros me decían, sí, está bien. Como que, y nunca pasaba nada. Personas que yo entendía que me iban a ayudar porque me conocían, incluso fuera del área de cuando yo jugaba béisbol. Y no pasó. Y mi primer trabajo, así decir, que vi realmente algo económico, fue en una liga de béisbol cerca de mi casa. Y él me manda a buscar, yo estoy contento, y dije, bueno, aquí va a empezar la cosa. Recuerdo me sueltan como 50 muchachitos. Y me pagan como 200 pesos semanal. Algo era algo, yo lo hacía por corazón. Y yo trabajaba en muchachos en la mañana y en la tarde. Trabajaba su físico, íbamos a hacer esto, jovencito. Y ahí fue que yo empecé cogí un poquito más de fuerza. Y por una persona, que le agradezco también hoy en día por la oportunidad, me dijo, hay un gimnasio y no hay entrenador, sin yo saber nada realmente. Tenía más o menos, estaba estudiando sobre eso, pero no tenía toda esa experiencia. Y yo dije, vamos a hacerlo. Yo soy el hombre. Y entré. Clientes que iban buscando el entrenador, me dicen, ¿y ese es el entrenador? Pues yo flaquito, un muchachito, me daba vergüenza, pero cuando uno bajaba la cabeza seguía, yo seguía. Y un jugador de baloncesto, de aquí del sector, fue al gimnasio. Me vio y empezamos a colaborar. Empecé a trabajarlo a mi forma, lo que sabía en ese entonces. El joven cogió unos resultados notorios también en poco tiempo. Llegó a su superior y lució bien físicamente, un buen torneo. ¿Quién entrenó a ese joven? Fulanito, un muchachito que... Ahí empezaron los jugadores de baloncesto de la comunidad a oír por de mí y yo empecé a crecer, gracias a Dios. Y te digo que todo pasa por algo en la vida y el tiempo es perfecto. Un día va una persona que en ese entonces tenía como una X relaciones en la Universidad de UNED. Y él está entrenando y me ve que yo estoy trabajando jugador de baloncesto. Y ese me acerca y me dice, ¿tú eres el preparador entrenador? Le digo, sí, pero soy preparador físico. Le digo, me hace falta un preparador para la universidad. Yo te puedo conseguir una beca para que tú me traigas a los muchachos de la universidad. A mí se me puso el pecho frío. Y dije, bueno, aquí sí, gracias a Dios. Pero me dijo, te voy a dar una prueba, te voy a poner una prueba. Yo te voy a traer unos jugadores de aquí nivel para que tú me trabajes a ver cómo las cosas van fluyendo. En ese entonces me trajo José Familia, jugadores que ya eran de la selección, en su categoría.
varios más. Y trabajamos, fluimos y aceptaron. Y ya con 20 años, ya yo era preparador físico en la universidad. Todo, o sea, todo encajó. Muy bien. En el tiempo de Dios, ¿me entiendes? Y todo fluyó solo, ¿me entiendes? Ahí fue que las cosas empezaron a surgir y... Cuando tú viste por primera vez que empezaron a abrirse las puertas a ese nivel, ¿qué sentiste? Sentí una satisfacción por dentro, es como un niño cuando le dan un regalo. Me sentí bien contento. Y yo veía a mi mamá y a mi papá que felices porque ellos me veían feliz. Y yo también, o sea, como familia realmente, ellos veían que haciendo lo que me gustaba, se estaban dando las cosas bien y yo estaba cumpliendo en ese entonces mi meta. Ellos se sentían contentos y esa era mi mayor felicidad, verlo a ellos como que mi hijo está haciendo la cosa. Y eso, así me sentía yo realmente. No importa el área, entrenador, usted en su área de la comunicación, si no hay un empeño y no hay un corazón, no hay ese amor por lo que tú haces, las cosas no te van a fluir. Sí, si quizá cuando en mi comienzo yo empecé a darme a conocer en el barrio y yo empecé quizá a tener una actitud como que yo soy ya papá upa, como dicen por ahí, sí. Quizá no estuviera yo sentado ahora mismo hablando contigo. Tú sabes que cuando uno empieza a ver que las cosas fluyen a ese nivel, empezamos, diríamos, así los que somos emprendedores, empezamos a generar ideas. Empezamos a agregarle cosas al proceso porque ya tú estás disfrutando lo que te gusta y es normal cuando somos emprendedores con ese nivel. Siendo entrenador de la universidad, prácticamente empezaste a sonar en el ambiente baloncesto a nivel de selección nacional. ¿Qué tuviste que aprender para poder conectar a un nivel más alto? Me explico. Ya cuando te toman en cuenta para la selección, que es una en el país, tú tienes una responsabilidad muy grande. Tú eres responsable hasta de lo que le pase a ese talento en el resultado del país. ¿Qué tuviste que aprender? Mucha perseverancia, mucha disciplina y ponerle más empeño y corazón a lo que estaba haciendo. Yo decía, con el corazón que tengo, mira dónde he llegado en ese entonces. Si le pongo más corazón voy a llegar más lejos. Así lo vi, así fue que empecé a hacerlo. ¿Me entiendes? Me creé metas, estrategia también. Yo dije, bueno, ya tengo la oportunidad de trabajar aquí en una universidad. Esos torneos superiores yo tengo que trabajarlo, todo lo que vengan. Y empecé yo mismo a tocar puertas. Tuve la oportunidad de trabajar aquí en Alcarrizo, en mi municipio. Y me dio la oportunidad. De corazón entra. Ellos no me conocían. Vamos, ven. Y trabajé y di todo de mí. Resultado notorio también. Y ahí fue que las cosas también empezaron a coger otro auge, empezaron a llamar muchos torneitos del sector. El preparador físico, fulanito, ya había como ya se hablaba de mí realmente. Y las cosas se fueron dando a más cada día. Y un día me senté y dije, bueno, vamos a hacer un plan de trabajo. Yo voy a ir los domingos, voy a ir a la arena. Y lo voy a publicar en las redes y los pocos perseguidores que tenía en ese entonces que vayan. Y yo mismo, muchos jóvenes de aquí, me lo llevaba allá. Y empecé ahí en la arena, subía las fotos. Y cuando la subía a Instagram, los demás espectadores les gustaba el trabajo. Y ahí empezó el crecimiento. Ya cuando tengo más conocimiento, que ya había pisado varios torneos del municipio, también fue en el municipio también, porque trabajé en la soga, y varios torneos más superiores de fuera. Clásico Billón Domínguez también, representado al Carrizo, como preparador físico. Me propuse a mí trabajar en el distrito. Y un día estoy viendo televisión con mi papá y estaba jugando el Varia y los Prados. Y yo le dije a mi papá, tú vas a ver que tú algún día me vas a sentado ahí como preparador físico. Mi papá me dice a mí, bueno, mijo, para tú poder estar ahí, tú tienes que esforzarte mucho y trabajar duro. Y yo, tranquilo, que tú me vas a ver ahí. Tiempo después me vio en el Varia sentado, con 21 años de edad. Te puedo decir que yo fui, o soy el preparador físico más joven que ha entrado en una liga así de ese nivel. Y más con ese equipo, con el Club Rafael Varia, que me dio la oportunidad de trabajar con ellos en ese entonces. Y así fuimos. Nosotros somos hijos de
de una oportunidad, como tú dices. Que una persona te abre la puerta, alguien te toma en cuenta, alguien cree en ti y te dice, dale. ¿Quién fue la persona que te permitió entrar a ese nivel? Ya Alvarias, que ya estamos hablando que es un superior, que se puede comparar con otros del país, pero ese es un referente. Aquí en Alcarrizo hay una persona que le debo mucho, se llama Julio Doñez. Él fue el que hizo las conexiones con una persona que se llama El Carro, de allá de Villaconsuelo, el Varias. Y ellos se la comían, hay muchachitos en Alcarrizo para que lo ponga ahí, el preparador. Y él aceptó, dijo, sí, vamos a una reunión con Alberto Rodríguez, que es el dueño de... y varias personas más en ese entonces. Yo me acuerdo que cuando me llaman, me dicen a las 5 de la tarde, recuerdo yo, 6 de la tarde, en el club, allá en el barrio. Hay una reunión para hablar, para ver si podemos... Yo llegué a las 3. Sin comer, yo llegué a las 3. O sea, la ansia de, tú sabes, me senté ahí, hora y hora, yo sentado ahí, tranquilo, contento. Recuerdo cuando entramos a la reunión, me hicieron varias preguntas y fluimos bien, gracias a Dios, y me dieron la oportunidad. Ese día yo me sentí como que una de las sensaciones más bonitas en mi carrera, una de tantas. Me sentí contento y bueno, y las cosas se dieron, empezamos a trabajar y todo fue bien, gracias a Dios, ese año. Tengo entendido que has logrado trascender las fronteras, como dije al inicio de la entrevista, que eres entrenador de figuras de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo lograste esa conexión? ¿Cómo lograste, porque ya sabemos que por tu disciplina, tu pasión, tu dedicación, tu empeño, eres increíble. Ahora, ¿cómo lograste conectar con gente de otros países? O sea, países que por lo que me comentaste fuera de cámara son inmensos comparados con República Dominicana. Sí, cuando ya tengo un cierto nivel en lo que estoy haciendo, que ya me conocen en muchos sitios, ya muchos municipios lo había recorrido a base de lo que hago. Yo entro a Santiago, el superior, por vía de Juan Guerrero. Conozco a Jordan Williams, que es un americano, que vino de refuerzo. Dormíamos en el mismo apartamento, yo, Elvin Solano, Juan Guerrero y Jordan Williams. Y comenzamos a trabajar. Cuando subo a las redes, subió una cantidad de seguidores, por lo normal. Y entre esos seguidores había muchos jugadores de otros países, que en mi trabajo les gustó y le dieron a seguir la página. Y hubo uno que me escribió, un americano también, por vía de Jordan. Como fue, no fue para trabajar, sino como felicitándome, que bien. Y yo tuve el atrevimiento de decirle, yo quiero trabajar contigo. No importa lo que sea, yo quiero entrenar contigo. Vía online. Sin saber cómo se manejaba eso. Yo lo hice, vamos. Y ahí empezaron las cosas. Cuando yo subía a ese jugador en las redes, los otros lo veían y empezaron las cosas a hacer así. Las redes sociales me impulsaban mucho. Porque a través de las redes sociales, personas de otros países pueden ver lo que tú haces, ¿me entiendes? Hasta un nivel que hasta jugadores de Brasil han pasado por mi proyecto, ¿me entiendes? De Brasil, México, Colombia, Venezuela, Argentina, jugadores de buen nivel en sus ramas, han pasado por mi proyecto, gracias a Dios, por vía de las redes sociales, ¿me entiendes? Ven mi trabajo, les gusta y se ha dado realmente. Gracias a Dios he dominado esa área. Entonces, ¿cómo tú pudiste llevar a cabo el proceso de que ellos tuvieran resultados a través de una plataforma, o sea, en línea? Porque yo conozco de programas de entrenamientos que te graban y demás, pero ya de ahí a tú lograr un resultado y que la gente lo haga. ¿Cuál es el truco? Hice un plan de entrenamiento acorde a lo que esa teta necesitaba, con ejemplos de videos de mis propios jugadores. Un día a día, se llama toda la noche, hacía un repaso de lo que hacían. Pero más allá de eso,
es lo que te digo, el corazón y la vibra, ¿tú me entiendes? Esa vibra de que tú verás que se va a dar y esa motivación, esa fe, es que a través de eso que vienen esos resultados realmente. Yo he visto muchas personas que trabajan así y se les hace tedioso ver resultados, ¿me entiendes? Terminan dejándolo. En mi caso, no ha sido así, gracias a Dios, por lo que te estoy explicando, por la fe, esa vibra. Yo siento algo cuando trabajo con alguien, ¿verdad? Yo me reflejo como que soy yo que estoy trabajando. Manuel par de años atrás cuando era deportista. Yo quiero llegar. Y yo me reflejo con ellos, sin importar el joven o la persona, no importa. Por eso que los resultados se ven así y se siente esa vibra, esa cosa. Mira, tú comentándome eso, no puedo dejarte hacer una pregunta. Cuando tú ya estás a nivel donde te sientes y que trabajas con jóvenes, de lo cual tú hasta has vivido cierta experiencia de lo que se siente, ese ego que tiene el deportista, y más cuando está en su momento, que muchas veces lo bloquea, de que entienda de que esa habilidad que tiene hay que trabajarse todos los días. Ese ego, ¿cómo tú lo trabajas? Tú sabes que dentro de lo que todo Dios, dentro de lo que todo que Dios me ha dado a mí, una de las herramientas más importantes que me ha dado es saber manejarme con la persona, saber conectar con la persona, emocionalmente hablando, personalmente hablando. Sí han llegado jóvenes con ese ego, con esa actitud, y gracias a Dios y esa herramienta, como te dije, hablando, he sabido sobrellevar la cosa. Yo soy un joven y yo sé lo que es eso, porque yo fui deportista, ¿me entiendes? Yo sé lo que es tener ese ego, yo sé. Entonces, a través de la experiencia también pasada, yo trabajo en ese aspecto, en esa área realmente emocional, que es algo que son temas que son un poquito delicados, ¿me entiendes? Para tú saber sobrellevar a un joven así, no es fácil, ¿me entiendes? Cualquier persona puede sentar y decirle a un joven que esté en su prime deportista, no haga esto y lo otro, qué sé yo. ¿Qué va a decir el joven? ¿Qué es lo que está diciendo este tipo a mí? Pero, un ejemplo, otro jovencito que se le siente, mira, socio, se maneja así, papá, no haga esto porque te puede pasar esto, cuídate de esto. Ellos van a entender. Saber conectar con ellos, ¿me entiendes? ¿Y qué te ha ayudado con tan poca edad a tú ya estar a esos niveles que he visto por ahí que Telemundo 51, el periódico El Caribe, todo eso te han ido resaltando esas cosas? Yo creo que la disciplina, la constancia y la humildad. Mira, ¿y cómo tú logras convencer a esa persona que te contacta, mucho mayor que tú de edad, con mucha experiencia? Estamos hablando ya de un selección nacional que probablemente ha jugado en diferentes países y que decide intentar contigo. ¿Qué técnica tú utilizas para conectar? La vibra, el buen manejo, la disciplina realmente y no sé cómo podría decírtelo para que realmente sé yo. Hablamos, interactuamos y siempre trato de poder conseguir una mitad, ¿me entiendes? Porque no lo veo del lado del negocio, laboral. Vamos a trabajar porque yo soy fulano y yo soy tu entrenador y ya no. Yo me gusta irme un poquito más personal, me gusta irme un poquito más emocional. Yo soy una persona muy emocional, en el sentido laboral, que yo trabajo contigo y yo me encariño contigo como que si tú fueras parte de mí. Porque ahí es que llegan, o sea, ese ha sido como mi truco realmente, así decir, mi fuerza. Conectar con esa persona para que los dos logremos lo que queremos. Entonces, con jugadores así de nivel, pues como te dije, hablamos y dame la oportunidad. Cuando empieza el trabajo ellos ven los resultados y ven la forma, ¿tú me entiendes? Y el trato, se encariñan conmigo realmente. Tú sabes que en el proceso de crecimiento hay muchas barreras que superar. Que esas barreras se convierten en aprendizaje. Muchas veces ya cuando uno analiza, cuando uno la sobrepasa, que uno dice, en el momento que eso uno no la entiende, pero luego se da cuenta de que fue por tal cosa. ¿Alguna experiencia que tú nos puedas comentar
que te sirvió de aprendizaje? Varias, mira, una de ellas, llegó un momento que yo quería como abarcar muchas cosas, quería lograr muchas cosas, como que todavía no era el momento, ¿me entiendes? De que, ok, vamos a darle. Y eso me llegó a tener retraso, laboralmente hablando, porque ya, por ejemplo, ya tenía un buen estatus, o sea, tenía buena cantidad de atletas, ya se hablaba de mí en redes sociales, ya noticieros ya habían destacado lo que hago, y yo quería más, pero a un nivel excesivo, ¿me entiendes? Y eso me perjudicó mucho, y a un nivel que estaba perdiendo jugadores, porque quería abarcar otra cosa, no le debía dedicar el tiempo que debía dedicar al trabajo en lleno con los atletas. Y eso me sirvió como experiencia ahora mismo, ¿me entiendes? Todo a su, ok, yo tengo esta meta ahora, sí, pero a su momento. Vamos a trabajar para eso, pero el día a día, al paso. Me gusta la cosa al paso, de 0 a 100, sin escalón por escalón. Pero la más difícil realmente fue mi mamá, me acuerdo yo que empezó a tener problemas de salud. A lo primero no entendíamos qué era, los doctores tampoco sabían, simplemente se decía que era un líquido en los pulmones. Y en ese entonces yo estaba en el Varia trabajando en superior. Yo tenía que ir a practicar todos los días. Tenía que estar aquí, el gimnasio, todo eso. Y el día a día mío era fuerte porque yo llegaba de noche solamente a dormir. Yo lo veía yo de noche. O cuando mi mamá iba al médico y mi mamá preguntaba cómo le fue o cómo sigue. Y yo la encontraba durmiendo. No quería despertarla, ¿me entiendes? Y ella con esa situación de salud. Siempre me decían que ella estaba bien, pero todavía no entendían qué es lo que pasaba. Ella llegó a pasar por varias clínicas. Y siempre era líquido en los pulmones. Sacaban el líquido, pero volvía el problema. Y un día, realmente, un día voy en el metro, iba para el club, había práctica. Recuerdo yo que no tenía conexión a internet en ese entonces. En el metro hay una línea o sea, hay como un wifi abierto. Y me entra, y el primer mensaje que me entra es de mi papá, que me dice, tu madre tiene cáncer, o sea, le encontraron un cáncer. Y yo me desplomé ahí mismo, como que, concha, todo lo que estoy haciendo, llega esta situación ahora. Y lo vi un poquito, o sea, me sentí mal, aún así fui a mi práctica, no demostré que tenía ese problema, ¿sabes? Porque esas vibras se transmiten. Trabajé normal, con corazón, toda la práctica terminó, fui al médico. Pero con eso adentro, ¿me entiendes? Era difícil. Y eso fue muy difícil porque yo tenía que incluso ir a juego, sabiendo que mi mamá tenía ese problema, ¿me entiendes? Que no era, en ese entonces, no era algo grave porque lo encontraron, gracias a Dios, comenzando el problema, que gracias a Dios ya eso se resolvió. Pero fue difícil, ¿tú me entiendes? Tú estás sentado en una banca, un juego, haciendo lo que te gusta, sabiendo tú que tu mamá está enferma, que tiene problemas de salud, es incómodo, ¿me entiendes? Yo con 21 años, la mente te trabaja, y aún así nunca bajé la cabeza. Siempre firme, tú me veías y no sabías lo que estaba pasando, y tú por tu cabeza no te pasaba que a mí tenías esa situación, ¿me entiendes? Y fue difícil, ¿me entiendes? Mi mamá interna, ahí fue que entró la pandemia, mi mamá interna, y fue un proceso en verdad muy difícil. Tuve que alguna práctica parada, que tenía que hacer diligencia porque mi mamá, ¿me entiendes? Sí, gestionar los medicamentos, la Exacto. atención, porque realmente es un tratamiento muy costoso y tengo entendido que el resultado positivo de ese tratamiento depende mucho de la familia. Sí. Eso es una situación compleja. Tú sabes que he visto que en el proceso te ha ido reinventando e incluso ha utilizado estrategias de negocio, de marketing para atraer a personas. Y también algo que pude identificar por lo que nos has comentado es que tú utilizas los modelos de negocio de prueba. Te doy esta prueba, a ver qué tal, y después de ahí. Ya tú teniendo una reputación internacional y siendo una persona que realmente tiene una buena vibra para conectar con lo demás y que emerge más bien de ese modelo de deportista.
¿Te has visto obligado en un momento en decir con él no? Sí. Porque si no tenemos esa vibra, esa química personal, lamentablemente no todo es dinero, ¿me entiendes? No soy yo, o sea, pierdo mi esencia. Y sí, me he visto en esas situaciones, muy pocas veces, pero sí me he visto en ellas. Y no aceptar, ¿no? Siempre, mi papá me enseñó siempre que no todos los negocios se cogen, ¿me entiendes? Y sí han llegado personas que hemos tratado y como que no lo entendemos, por el que oye razón. Y yo tomo la decisión propia de, mira, no podemos colaborar. Y no se da. Aunque quizás más para adelante la cosa cambie y se den, ¿me entiendes? Pero por el momento no. ¿Te sientes que puedes mantener tu familia, un estilo de vida a largo plazo siendo entrenador físico? ¿O tú entiendes que hay que buscar algo extra? Realmente sí, pero yo soy una persona que me gusta nadar en diferentes aguas, ¿me entiendes? Esto es lo que me apasiona, esto es lo que amo. O sea, esto es todo para mí realmente. Pero no descarto que quizá un futuro, como yo soy un joven, tiene apenas 23 años, no descarto que quizá un futuro me dedique a otra cosa, sin dejar mis ramas, aunque le bajo un poco, ¿me entiendes? Que no sea lo mismo del día a día. Pero, ¿qué te digo? No todo es para siempre. A veces Dios te pone cosas que después que tú la cumples te deja una enseñanza, una cosa te lleva a la otra. Si hoy en día Dios no me había dado esa oportunidad conmigo mismo, de encontrarme a mí mismo y de decir, bueno, voy a tomar esta rienda, quizás yo voy a estar en la calle. O quizás yo voy a estar haciendo otra cosa que ni siquiera se asemejaba a lo que me gustaba y todo iba a ser un caos. ¿Me entiendes? Por eso que yo le digo que el tiempo es perfecto. No descarto que quizás mañana, en un futuro, con una equidad, me dedico a otra cosa. ¿Me entiendes? Por el momento esto es lo que amo y no pienso dejarlo. Aunque quizás haga otro tipo de actividades que no se asemejan a lo que haga, pero sí, realmente nadie sabe. Sí, es prudente no colocar, como se dice popularmente, todos los huevos en una canasta. Exacto. Porque independientemente hay que pagar la luz, hay que pagar, qué sé yo, actividades propias de las que uno hace. Fíjate, con el tema económico, a través de lo que yo hago sí, gracias a Dios cubro muchas cosas. Gastos personales, como así decir. Pero siempre es bueno pensar en más, pensando en la familia, en lo que viene. Sabes que uno va entrando en edad, uno es joven, pero los tiempos pasan y es bueno uno asegurarse, tener más metas, emprendimiento. Yo soy una persona muy emprendedora y me gusta, hoy en día, aparte de lo que hago, tengo un negocio familiar, que es una venta, o sea, se venden cerdos, a carnicería. Pero espérate, vamos a ver, porque ahora yo estoy confundido. Me pusieron mal con el puerco. Espérate. O sea, hasta todo esto, tú estás involucrado en el tema deportivo. Sí. Estamos en un municipio que pertenece al Gran Santo Domingo. ¿Cómo surge eso de vender cerdo? Mi papá tiene una finca en un municipio, en un pueblecito dicen La Cuava. Okay. Y desde muy pequeño, mis abuelos, yo lo tengo en gloria, he visto que ellos siempre han criado animales. Dentro están los cerdos. A mí siempre me ha gustado ver cómo ellos lo crían. No sabía el negocio. Yo lo veía como que una granjita bonita, unos niños. Y un día yo estoy con mi papá y yo veo una esquina, o sea, un espacio de la finca. Digo, ahí se puede criar puerco. Y mi papá me dice, no, eso no. Eso soy de mucho. Y no, y yo por favor, mira, les rogué. Pero nunca lo hice como con la mentalidad de hacer un negocio. Era porque me gustaba el animalito. Un día me dijo, mira, así. Y cogí un espacito. Y compré 2 puerquitos pequeñitos. Sin pensar en negocio que lo voy a vender o va a pasar que yo lleve razón, no sé. Llegó un momento que crecieron muy grandes. Y yo no quería ni comerme ni nada porque yo me encariñé con los animalitos. Y lo vendí. Cuando le digo a papá, pero ya está muy grande, hay que... Me hizo vender. Llega una persona y se lo lleva. Lo vendimos una X cantidad que en ese entonces me guardo. Y yo digo, pero esto puede ser un negocio. Y ahí comenzamos. Lo que un día fue con algo de madera pequeñito, hoy en día es grande, realmente más de 60 animales. Comenzó así. Y él no quería. Y hoy en día estamos los dos, o sea, la familia entera realmente en mi casa.
es un negocio familiar, ¿me entiendes? ¿Están involucrados en Sí, el un proyecto? negocio familiar. También hay otro proyecto que es como de embutido. No hay establecimiento, pero sí como por pedido. Le agradezco a una persona que se llama Saba Hernández, que ahora mismo es uno de los mejores, o sea, tiene una de las mejores, la mejor suplidora aquí en Alcarrizo, a base de embutido ahumado. Yo veo el negocio, veo cómo él se maneja, veo el día a día de él y me gusta. Sin fijarme en su ganancia. Después me gusta el día a día de él y su trabajo y me encariño con su negocio. Y él me da la idea mira, coge estas ramas, esto así. Y estoy comenzando, ¿me entiendes? Pero lo hago con el fin de aprender, de emprender. Porque es bueno que uno con esta edad aprende varias cosas. Y siempre está en lo que es el trabajo. Me gusta el trabajo, me gusta trabajar, me gusta emprender, crecer. Un joven muy emprendedor, se llama Manuel Cruz Rosario. Vamos a conocer un joven muy destacado de lograr sus metas y tú eres ese ejemplo y la persona más idónea para que le llegue y le toque al corazón. No importa de dónde tú vengas, no importa los tacos en la vida. Hay una situación que se da muy frecuente y es que muchas personas entienden que deben tener todas las herramientas para dar el paso. Y muchas veces con el talento se quedan cohibidos, incluso hasta esperando lo que va a hacer otra persona. Yo quiero que mirando a la cámara, a esos jóvenes que no está viendo hoy, tú le digas qué tú entiendes respecto a eso. Si tú tienes un propósito, una meta, tú quieres lograr algo, es comenzar a hacerlo. Yo lo voy a hacer. Me cueste lo que me cueste, con herramientas, sí o no. Yo empecé sin herramientas de trabajo, con piedrecitas, los escalones de mi casa. Y era algo que, imagínate, eso es lo que había en el momento que uno va a hacer. Pero yo lo que quería comenzar, las herramientas llegan solas después, con el tiempo, desde que uno empieza a adquirir, ¿tú me entiendes? Y eso llegó solo, ¿me entiendes? Entonces, es lo que te digo, es comenzar, tener decisión. Tener decisión es la palabra realmente. Yo tengo un proyecto, me preparo bien y le doy. Las herramientas llegan, eso es con el tiempo uno va adquiriendo. Ahora, hay personas que han tenido la dicha, así decir, la bendición de comenzar con sus propias herramientas, tú sabes. Pero hay otras no, como en mi caso, de comenzar. Manuel Cruz inicia de muy pequeño en el deporte. Ya hoy es un profesional a nivel internacional como entrenador físico. ¿Qué más? ¿Qué le falta? ¿Cuál es la próxima meta? Realmente te puedo decir que lo que quería cumplir lo estoy cumpliendo y lo voy a seguir cumpliendo, que es inspirar a otros jóvenes que con mi trabajo y con mi historia realmente. Ya lo de eventos así, ya gracias a Dios he pisado eventos grandes aquí del país. Noticieros importantes, tanto del país como de diferentes países han tomado en cuenta lo que hago. Son cosas que nunca, no me esperé que iban a llegar, pero se están dando por bendiciones de Dios. Lo que viene es a seguir demostrando cada día que sí se puede. Eso es lo que viene realmente y lo que siempre va a permanecer. Lo otro llega solo. Y la meta que me propuse, gracias a Dios, la he cumplido. Otras están por cumplirse y se van a cumplir, Dios mediante. Pero realmente mi meta diaria y permanente siempre va a ser esa, inspirar a otros jóvenes, seguir ayudando, dando esa mano, ¿me entiendes? Puertas que tiempo atrás me cerraron, que sea yo que la abra ahora a otra persona, ¿me entiendes? Una cosa que siempre quise hacer fue ayudar inspirar a más jóvenes también entrenadores que cumplan también su meta como yo también le he cumplido, ¿me entiendes? Y se está dando. Hay muchos jóvenes de aquí de Alcariza han salido dos, se puede decir, que por vía alguna cosa que han pasado, de colaboraciones, ellos han echado para adelante y mientras más jóvenes así, con ganas de ayudar y con ese corazón nazcan, salgan, yo creo que podríamos tener una mejor juventud y dar un ejemplo más bonito a esos jóvenes que vienen de abajo realmente. Yo entiendo que tu historia es muy inspiradora.
Entiendo que a tu edad ha demostrado que se puede salir de la adversidad y convertirse en un referente mundial como lo has sido, como lo eres. De verdad que para nosotros ha sido un gran placer conocerte, conocer tu historia, tener la oportunidad de ver cómo de una comunidad de los Alcarrizos, hoy estás, diríamos, en contacto con personas con países 3 veces o 4 veces más grandes que nosotros, y todo se debe a tu disciplina, al desempeño que tú has tenido, diríamos, a tu perseverancia, y algo muy importante, a la confianza que te tienen en ti mismo. Porque créeme que cuando a uno le cierran las puertas, muchas veces es un indicador para probarse si realmente tú estás preparado para eso. No es que no lo vas a hacer, es para saber si realmente tú tienes el talento, si tienes la decisión, si tienes la firmeza, y si sobre todo, si crees en ti. Porque si no creemos en nosotros, es difícil que otros crean en ti. Y fíjate que, por ejemplo, el día de hoy tienes un movimiento, tienes un liderazgo de respeto a nivel del país, y yo entiendo que seguirá creciendo. Esto fue las 7 preguntas, guías de un emprendedor. Dale.